líder de la oposición venezolana, dice esta nota de versión final, subrayó este jueves que Estados Unidos debe intensificar su respuesta ante la crisis electoral que atraviesa Venezuela en medio de un conflicto que ya supera el mes. Durante una conferencia de prensa virtual, Machado insistió en que las acciones del Estado de Estados Unidos hasta ahora no han sido suficientes y que deben ser más contundentes. Estados Unidos debería hacer mucho más, dijo Machado en una conferencia virtual. En las próximas horas, entiendo, Estados Unidos va a implementar sanciones entre 15 a 20 personas, digamos, de la nomenclatura del gobierno de Nicolás Maduro. Entiendo que allí va a haber un aumento de la presión. Se mencionaba esta mañana la página Infobae, mencionaba a los 3 magistrados de la sala electoral, mencionaba a los 4 rectores de la sala del tribunal, perdón, del Consejo Nacional Electoral, y menciona algunos miembros de cuerpos de seguridad del Estado que van a ser sancionados individualmente por el gobierno de los Estados Unidos. Es lo que se anunciaba esta mañana según voceros autorizados para hablar por parte del gobierno norteamericano. Así que no sé a qué otro tipo de cosas se refiere María Corina Machado, a qué otro tipo de acciones o iniciativas, realmente no sé, pero esto es lo que tenemos. Para el día de hoy probablemente tengamos un nuevo paquete de sanciones individuales. Vamos con Evelyn Castro. Evelyn, adelante. Bueno, 2 noticias. Uno, para los amantes del fútbol y los amantes de la Vinotinto, hoy tenemos un paréntesis a las 4 de la tarde. Se va a estar midiendo la Vinotinto con Bolivia este 5 de septiembre, así que a disfrutarlo, los que puedan disfrutar del fútbol y a ligarle a 4.000 metros de altura. Le toca a la Vinotinto enfrentarse a una dura Bolivia en el Estadio Municipal El Alto, así se llama. Esto como motivo de la reanudación de las eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026. Y también hay una noticia importante, y es que la Asociación de Camaroneros del Estado Zulia propone exonerar el IVA a esta proteína para venderla a precios más accesibles. Leemos la nota rápidamente, y es que desde la Asociación de Productores Camaroneros en el Estado Zulia impulsan una campaña denominada Coma Camarón Venezolano, con la que intentan posicionar el consumo de esta proteína del mar en el país. Esto lo informó el presidente del gremio, el señor Fernando Villamizar. Hoy en día tomamos la decisión de sacar el camarón a los mercados internacionales como la proteína más exquisita y nutritiva, pero la más económica. Explicó que el gremio está en conversaciones con el gobierno nacional para lograr que le bajen al producto porcentaje del impuesto al valor agregado. No estamos pidiendo nada fuera de lo común, porque las otras proteínas que se producen en Venezuela, como cerdo y bovino, están exoneradas y vamos a salir al mercado con la proteína más económica y de mayor calidad, lo afirma así Fernando Villamizar, presidente de la Asociación de Productores Camaroneros en el Estado Zulia. Juan Carlos. Mira, Evelyn, sobre eso me permito hacer un comentario. Me parece interesante. O sea, si la carne de res y la carne, por ejemplo, de pollo y la carne de cerdo tienen exoneración del IVA, ¿por qué no lo va a tener el camarón? El camarón se consigue, por ejemplo, en Santa Rosa de Agua, se consigue entre 5 y 6 dólares el kilo de camarón. En otros sitios se consigue en los supermercados, puede llegar a 7, quizás 8 dólares. Ese es lo mismo que vale un kilo de carne de res, y el camarón es un alimento, también una proteína, una alternativa proteica para los venezolanos, que quizás no estamos acostumbrados a comer camarón como si fuese alimento diario, pero su precio admite que sea un alimento diario. El calamar también admite por su precio que sea un alimento diario. Quizás no pertenece a la cultura culinaria del venezolano, pero no dudo que los venezolanos podamos en algún momento incorporar estos alimentos a nuestra alimentación. Tenemos ya con nosotros a Tomás Socía. Vamos a ver si Tomás me escucha. Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí te escucho. Bueno, un placer. Estoy desde la una conectado a tu programa, pero tú sabes cómo es la tecnología o quieres estar en el medio, lo que sea. Aquí estoy desde hace rato. Bueno, ya que estoy, y yo feliz, te pido disculpas, estoy viéndote en este momento, pero vamos a adelantar. No vamos a hablar de política, sino que vamos a hablar de política económica. ¿Qué avisoras
tú para los próximos días en medio de esta crisis que está viviendo Venezuela? El dólar ya tiene 17% de diferencia paralelo con Banco Central. ¿Qué va a pasar con la economía venezolana en opinión de Tomás Osía? Muchos saludos, Juan Carlos, a tu programa, a la vida que le da al programa, a tantas personas conectadas que tienes. Fíjate, yo escuché todo el programa tuyo, con detalle, con atención. Lo que yo te puedo aportar, y lo hago con mucho gusto y mucha especialidad hacia ti, con primicias, que creo que son importantes, es la información que hay. Porque ante tantas opiniones, tú sabes, si opina esto, si opina lo otro, bueno, el 92% de las redes sociales, yo acabo de terminar un estudio, está realizado en base a opiniones. Y las opiniones son muy valiosas, son nuestros sentimientos, nuestras esperanzas, nuestras posiciones, pero eso no es información. En mi caso específico, yo trabajo información, como tú sabes, la información trato de brindársela y bueno, esa es la información que te quiero brindar en el programa para tantas personas que te ven y te escuchan. La primera, que tiene que ver con lo que comentaste anteriormente, es que la información en Estados Unidos de los asesores, hay dos políticas, te lo he comentado algunas veces, pero vamos a describirla claramente. El presidente Biden, los asesores, los consejeros del presidente Biden, y cuando hay una declaración oficial que dice Casa Blanca detrás de un vocero de la Casa Blanca, está hablando el presidente Biden o recibiendo las sugerencias y opiniones. O tenemos exactamente la información de lo que está ocurriendo. Pero, Juan Carlos, quiero comentarte que la información es que los principales... ¿Me ves y me escuchas bien, no? Perfectamente. Adelante, mi querido amigo. Adelante. La información es que la mayoría de los asesores del presidente Biden, oye bien, y te estoy dando una información anoche y a estos momentos ratificada, y de los consejeros se han inclinado porque no existan, no se tomen sanciones restrictivas mayores, o no se arrecien las sanciones, o no se tomen decisiones legales en relación con la licencia y los permisos, además de las actuales, además del cuadro que existe actualmente. Eso nos da una información, Juan Carlos, es que los asesores, consejeros del presidente Biden, no los voceros que son los de cargo, responsabilidades, portavoces, para no entrar en detalle. Creo que todo el mundo lo entiende. La mayoría de lo que las personas leen son los voceros de Estados Unidos, pero los voceros de la política del presidente Biden, que es una política del presidente Biden hacia Venezuela durante todo este tiempo, sugirieron que no hubiera sanciones en ninguna de las áreas, o sanciones económicas, digamos, instrumentadas, sino lo que se asomó de información es que habría, tú lo leíste muy bien y lo dijiste, habría en las próximas horas unas sanciones individuales. Si tú hablas con Washington o con alguna persona que realmente conocen el tema de los Estados Unidos, y tú lo conoces, y muchos de los que nos están escuchando y viendo, esto significa una solución a la política de Estados Unidos de estos días, donde primero hablan portavoz y vocero, después el secretario de Estado, Blinken de los Estados Unidos, hace un reconocimiento sobre Venezuela o una posición. Después el portavoz de la Casa Blanca, con el cartelito de la Casa Blanca detrás, dice que Estados Unidos no ha reconocido a nadie y que está a la espera de la publicación de las actas. Esa es la información, y todo lo que le pongamos de coma, de punto, de añadido, son opiniones y son puntos de vista de los venezolanos o de funcionarios de los Estados Unidos o portavoces de lo que significa la estructura administrativa de los Estados Unidos.
Ahora, Tomás, más claro, o sea, ¿qué quieres que te diga? Que el secretario de Estado fue contradecido por el portavoz de la Casa Blanca. Óyeme, ya te estoy como dando una interpretación, una opinión que puede ser discutible. Mira, quería hablarte de petróleo específicamente. Tú eres economista, pero en Venezuela los economistas hablan de petróleo porque aprenden a hablar de petróleo, porque el petróleo es fundamental. Valero Energy, que es el gran comprador de petróleo venezolano de la faja del Orinoco, tiene una estructura de refino que corresponde a ese tipo de petróleo. Yo no sé si tú conoces internamente el tema, pero creo que los 270,000 barriles de petróleo ácido que Venezuela está enviando a Estados Unidos no es muy importante. Hoy somos el quinto proveedor de petróleo. No es muy importante en volumen, pero creo que sí es importante para alguna de las estructuras de refino que hay en el sur de los Estados Unidos, que se instalaron para procesar ese tipo de petróleo y cambiarse para petróleo dulce. Me parece que no es más fácil, porque si yo no podría entender, a menos que sea por el tema migración, por qué siguen interesados en comprar ese petróleo venezolano. Coméntanos. La razón es por el tema de migración, claro. La otra razón es porque ayudamos a que el petróleo disminuya, aunque los técnicos y los analistas petroleros digan que no. Y la tercera, por la cercanía que estamos de Houston, o de donde vayan a llegar los buques, que es mucho más económico, mucho más rápido y mucho más adecuado el petróleo venezolano. Pero fíjate, vamos a hablar de petróleo, claro. Si le preguntas a los analistas petroleros, los técnicos, los expertos, los que tienen, te van a enredar la vida y a toda la población, porque te van a decir sí, pero no. O sea, la información y la fotografía es que Chevron, una empresa americana, y tú estás pisando en este momento el suelo de Maracaibo, que es petrolero, te mueves para el lado izquierdo y vas a tener petróleo allá en el estudio donde estás seguro. El petróleo, digamos, venezolano, Chevron está en el país, empresa americana, con gerentes americanos, que viaja a Estados Unidos, que habla con el presidente Biden y que ha manifestado públicamente, pero además de eso, en Washington, de que están cómodos en Venezuela en el área petrolera, empresa americana. Uno. Además, esa empresa está exportando petróleo, ayudando a exportar petróleo para los Estados Unidos, que Eni, la italiana, lo ayuda con el transporte y otras. Así que imagínate la actividad de buque que te orienta Chevron y subcontrata o contrata. Y acabamos de pasar de séptima, de octava, donde estábamos, exportadora de aquí a Estados Unidos o importadora de Estados Unidos de petróleo, al número 5 anoche, al número 5 de petróleo que recibe Estados Unidos, por encima de los 200 y algo. Y ahí se pierden las cifras, las informaciones y los analistas de barriles diarios de petróleo que hemos mandado el mes pasado. Además, esa Chevron está ayudando a PDVSA, no hago especificaciones sobre PDVSA, ¿no? Pero aumentar la producción petrolera, y ha confirmado que probablemente se está en camino de llegar a 1 millón de barriles, de volver a 1 millón. Yo sé que me van a comparar, bueno, es que antes teníamos 3 millones. Bueno, mire, si entramos adelante, después, ahora, mañana, nos perdemos, como yo te decía. La fotografía es que estamos elevando la producción petrolera, que no es suficiente. Vamos a enredarnos. Esa es la información. Y que además de eso, Washington, los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio, los dos específicos que tienen que ver, han otorgado permisos, licencias, extensiones a 10 empresas más, entre ellas, una de ellas, la más importante del mundo en el trading, en el puente, en el comercio petrolero, y que está en Venezuela, dentro de las 10. Una de las más importantes, por supuesto, es Repsol, que ha aumentado la exportación de petróleo a España. Dice la información, no se sabe, porque la información no detalla, que 3 veces
en comparación con el año pasado a España. Entonces, mi querido hermano, hacerte una pregunta final. Y te agradezco, Tomás, de todo corazón, que siempre has estado atento a las invitaciones que te hacemos. Si hay una sanción que pareciera no venir en el horizonte, pero quiero preguntarte, la economía venezolana comenzó a flotar cuando quitaron control de precios, control de cambio, pero eso no tiene que ver con la economía petrolera, tiene que ver con la economía privada. Ideológica, fíjate que me haces hasta opinar, es complicada, tan errada que ha parado el desarrollo del país. Si nos quitan, si por casualidad ocurre una sanción petrolera, que ojalá que no ocurra, yo no la deseo, ¿qué impacto tendría en la economía real de los venezolanos? Pero fíjate, esa pregunta es muy interesante, pero estamos en la pregunta de lo teórico, de lo posible, de tal vez. Primero, ratificar por mi seriedad, por la de tu programa, que eres muy serio, que la información es que la mayoría de los asesores del presidente Biden no le han recomendado arreciar las sanciones en estos momentos con Venezuela, a pesar de tener los republicanos diciéndole que es débil, que ha fortalecido la estructura del presidente Maduro, todas las cosas que te puedas imaginar, y la campaña y Kamala atrás diciendo no me metan en la campaña, y mucha información que no da tiempo en el programa. No existe esa información, pero en caso de que ocurriera, ya hay autorizadas 10 empresas adicionales a Chevron. Chevron a lo mejor recibiría un ligero retroceso en su proceso, ¿no? Pero parece antilógico que si el presidente Maduro se ha envuelto en tantas peleas, batallas y declaraciones y no se ha tocado el petróleo, y que los Estados Unidos de América, en su sede en Washington y en la información de los voceros del presidente Biden, no ha nunca hablado sobre meter el tema petrolero aquí. Y pareciera que aunque eso ocurriera, retrasaría muchas cosas en Venezuela, pero no sería de la misma característica de hace años ocurrió. Muy bien. Tomás, te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado. Los vuelos, tenía información sobre los vuelos, tenía información sobre otra cantidad de temas que... Pero no... háblame. Vamos a retomar la conectividad con Dominicana y con Panamá, por ejemplo, que es importante. Bueno, la información sigue siendo de que los presidentes de la línea, Copa, Láser y otros, le han pedido al Ejecutivo Nacional separar el tema político del comercial. Que Copa solamente tenía 12 vuelos, entre ellos uno con Maracaibo, 3 veces al día, no sé cuántas veces. Y que además de eso, los países han hablado ya, los países que se fueron, que se molestaron, que se retiraron, que consideraron que era un tema de libertades, que no se podía admitir, han hablado de nuevo para decir, miren, mejor estar en Venezuela y estar cerca. Por lo cual el ministerio acaba de hacer un comunicado anteanoche, diciendo que se extiende por 30 días más. No le damos interpretaciones, era como decir, mire, esto no va a ser eterno. Okay. Bueno, Tomás, te agradezco de corazón. Vaya, un abrazo para ti, para tu señora esposa, a quien le tengo aprecio personal, que Dios me la bendiga. Evelyn Castro, te dejo que cierres este segmento, despides el segmento y me permites un segundo a mí. Evelyn, adelante. A los venezolanos, a los del exterior, a tanto que te escuchan. Hoy que la Vinotinto juega y que la emoción hay que transmitirla. Muchas gracias, Tomás. Muchísimas gracias. Evelyn, adelante. Totalmente de acuerdo con nuestro invitado el día de hoy. La Vinotinto va a jugar hoy y la emoción hay que transmitirla a pesar de todos estos pesares que siguen en Venezuela. Revisemos rápidamente acá información a propósito del tema petrolero. Tenemos acá en noticialdia.com, exportaciones de petróleo venezolano reportaron aumento mensual de 50% en agosto, el nivel más alto en 4 años. Esto lo asegura también Reuters. Chevron, Repsol y otras empresas petroleras extranjeras han ampliado sus negocios en Venezuela por las licencias otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos. Las exportaciones de petróleo de Venezuela en el mes de agosto alcanzaron su nivel más alto en 4 años, según publicó Reuters. El incremento se debe a los envíos de petróleo a China, a Estados Unidos y también a Europa. Petróleo de Venezuela, las empresas conjuntas como Chevron y Repsol exportaron alrededor de 885,000 barriles de petróleo
al día y también combustible. Juan Carlos. ¿Tengo a Juan?